¿Sí? Sí, profe. ¿No? Sí, profesor. Entonces, continuemos para la siguiente sesión. A ver, veamos. Luego, ya habíamos revisado que para yo contabilizar algo muy pequeño, ¿ya? Lo que utilizaba era el concepto de mol, ¿te acuerdas? El mol me servía para contabilizar algo muy pequeño porque, por ejemplo, un kilo de azúcar tiene muchos granitos de azúcar, un kilo de arroz tiene muchos granitos de arroz, y poder contabilizarlo se hace bastante complicado. Unidemia, por favor, hay chicos que quieren entrar, están en sala de espera. Ujú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, para poder expresar cantidades muy pequeñas en masa, se utiliza otra unidad, ¿ya? ¿Cuál es esa otra unidad? La unidad es la unidad de masa atómica, ¿ya? Y esa unidad de masa atómica toma como referencia al carbono 12. Profe, ¿cómo es eso? Ya, mira, fíjate. Yo tengo aquí al carbono 12. ¿Lo ves acá? Mira, este es el carbono 12, ¿ya? Y a él se le ha asignado una masa exactamente de 12 UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Eso es lo que significa UMA, ¿ya? Ok. Entonces, si yo tuviera medio átomo de carbono 12, ¿cuál sería su masa? Medio átomo. 6. 6 UMA. Si yo tuviera un cuarto del átomo, ¿cuál sería su masa? 3 UMA. 3 UMA. Y si yo tuviera un doceavo del átomo, ¿qué masa tendría? Un, un UMA. Un UMA, perfecto. Entonces, ¿cómo se define el UMA? El UMA o unidad de masa atómica se define como un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12, ¿ya? Esa viene a ser la definición y me sirve para masas muy, muy pequeñitas, ¿ya? Por ejemplo, si tú te das cuenta, así como el mol, ¿me dices a cuánto equivale el mol en número? El mol 6,2 por 10 a la 23. 6,02. 6,02 por 10 a la 23. Esto es equivalente a decir un mol, ¿cierto? Entonces, fíjate, un mol es un número en extremo grande, pero un UMA equivale a esto, equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿ya? Y esto viene a ser un UMA. Esto viene a ser un número muy, muy grande, 10 a la 23, y 10 a la menos 24 es un número muy, muy pequeño. Pero resulta que cuando tú multiplicas estos dos números, ¿ya? El resultado te da 1, ¿ya? O sea, si yo multiplico un UMA por el número de Avogadro, quiere decir 6,02 por 10 a la 23, eso te termina dando un gramo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me sirven estos dos números, ¿por qué? Porque en el caso del mol me ayuda a expresar números muy, muy, muy grandes y en el caso del UMA me ayuda a expresar números muy, muy, muy pequeños, ¿ya? Entonces los dos términos son importantes en química, ¿ya? Ahora, veamos el siguiente concepto. El siguiente concepto es el de la masa isotópica, ¿ya? Que viene a ser un tipo de masa que está contenida en la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica tú vas a tener algo que nosotros llamamos la masa atómica, pero todos los elementos químicos en la tabla periódica, por lo menos la gran mayoría, está formado por un conjunto de isótopos, ¿ya? Por un conjunto de isótopos, o sea, átomos similares. Por ejemplo, ¿quién me puede decir cómo se llaman los isótopos del hidrógeno? ¿Alguien me puede decir? Los isótopos del hidrógeno, ¿qué nombre reciben? ¿Te acuerdas? A ver, googlealo. Son 3 los isótopos del hidrógeno. A ver. Googlealo a ver, ¿qué te sale? Protio, deuterio y tritio. Excelente. El protio, el deuterio y el tritio.
Son 3 isótopos y cada uno tiene una masa. El protio tiene masa 1, el deuterio tiene masa 2 y el tritio tiene masa 3, poniéndolo como si fuera un número entero, pero en realidad es un número con muchos decimales, ¿ya? Entonces se le llama masa isotópica porque es la masa de cada isótopo, ¿de acuerdo? Entonces, cada isótopo tiene una masa en particular. Pero cuando yo me voy a la tabla periódica, yo en realidad lo que tengo no es la masa isotópica, sino la masa atómica. ¿Y qué viene a ser la masa atómica de un elemento? Viene a ser la masa promedio, porque yo no puedo colocar a todos los isótopos, sino yo coloco una masa que es promedio de todos los isótopos que existen. Por ejemplo, el cloro tiene 2 isótopos, el cloro 35 y el cloro 37, ¿ya? Así como existe en la naturaleza. Entonces, ¿cuál sería la masa que ve en la tabla periódica? ¿El 35? ¿El 37? No. En realidad, la masa que va en la tabla periódica es 35,45, o sea, 35,5 más o menos. ¿Ya? Puedes revisar en la tabla periódica el cloro qué peso tiene y vas a encontrar que es 35,45 o 35,5. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque depende de todos los isótopos. La masa del cloro, por ejemplo, no puede ser mayor que la del isótopo más grande, ni puede ser menor que la del isótopo más pequeño. Profe, ¿cómo es eso? Mira, a ver, el isótopo más pesado pesa 37, ¿ya? Valga la redundancia. Y el más ligero pesa 35. Entonces significa que la masa del cloro no puede ser menor que 35 ni mayor que 37. Tiene que encontrarse entre esos valores. ¿Y de qué va a depender? De su abundancia en la naturaleza. Por ejemplo, el cloro 35 es mucho más abundante, está al 75% en la naturaleza, mientras que el cloro 37 se encuentra al 25%. Como él es más abundante, entonces el peso del cloro está más direccionado hacia el cloro 35 que hacia el cloro 37. Eso se llama masa isotópica promedio, ¿ya? ¿Vamos hasta aquí bien, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿esto por qué te sirve? Porque si nosotros estamos pensando en la Olimpiada Peruana de Química, ahí te van a preguntar mucha teoría, te van a hablar de mucha teoría, entonces es bueno tener claro de qué se trata cada punto. Pero para ser prácticos, tú no utilizas, ¿ya? Tú no utilizas la masa isotópica, o sea, tú no haces cálculos de ese tipo, ¿ya? Te sirve para saber cómo se hace el cálculo, pero tú no utilizas ese cálculo, porque todos los pesos ya se encuentran en la tabla periódica. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir a la tabla periódica y encontrar el peso de cada una de las sustancias, ¿ya? Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12, el nitrógeno 14 y el oxígeno 16. De todos los elementos químicos que a ti te sirven, ¿ya? Para hacer tus cálculos, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los principales. A ellos los puedes recordar así, los puedes recordar como CHON, ¿ya? CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? De ellos tienes que memorizar sus pesos. Por ejemplo, el carbono, ¿cuánto pesa? El carbono pesa 12. 12. El hidrógeno pesa 1. El oxígeno pesa 16 y el nitrógeno pesa 14. ¿Sí? Entonces, ellos son los que tú debes memorizar, porque muchas veces no te los van a dar de dato. Profe, ¿y en la Olimpiada me lo van a dar de dato? No. En la Olimpiada te van a dar una tabla periódica. O sea, te van a dar varios papeles para que tú resuelvas y te van a dar además una tabla periódica. Entonces no te van a decir cuánto pesa cada uno de ellos. Tú tienes que ir y definir, necesito el peso del carbono. Vas a esa tabla periódica y defines el peso del carbono. Profe, ¿yo puedo llevar mi tabla periódica a la Olimpiada? No, no puedes. No puedes. Ellos te van a dar una tabla periódica. Tú solamente vas con tu cerebrito, ¿ya? Y tu cuerpo y ahí te sientas. Lo que sí puedes llevar es una calculadora, ¿ya? Entonces, puedes resolver tus ejercicios ahí con tu calculadora, pero todos los datos básicamente están en el examen. ¿Por qué se llama isótopo de cloro 35 y cloro 37? Se llama isótopo cloro 35 y cloro 37 porque la masa o la masa isotópica del cloro es 35 y la del otro es 37. Tú recuerda que cuando nosotros hablamos de los átomos, por ejemplo el cloro, ¿ya? El cloro tiene número atómico 17, eso no va a cambiar,
pero el número de masa puede ser 35 o podría ser 37, por ejemplo, para el cloro. Eso significa que este cloro tiene 18 neutrones y este cloro tiene 20 neutrones, ¿sí? Eso hace la diferencia y eso hace que ellos se llamen isótopos, porque hablamos del mismo elemento, pero con diferente número de masa. Ah, entonces, profe, nosotros lo que tenemos es el número de masa. No, no. Lo que pasa es que el número de masa es un número que suma protones y neutrones, pero la masa isotópica es como si a este átomo de cloro, a este de acá, mira este señor, tiqui, 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 a él, lo hubieras cogido, lo hubieras puesto sobre una balanza atómica y te hubiera botado su peso, que es bastante cercano a 35, pero que no es exactamente 35. Y te vas con el cloro 37, tiqui, 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 lo pesas en una balanza atómica y te va a dar un peso similar a 37, pero no igual a 37, ¿ya? Por eso, para ser prácticos, a él yo lo llamo cloro 35 y a él yo lo llamo cloro 37, porque su peso se acerca mucho a 35 y su peso se acerca mucho a 37, pero no es porque sea exactamente esos números, ¿de acuerdo? ¿Eso responde a tu pregunta, Cherito? ¿Sí? Espero que sí. Ya. Si no, igual lo vamos a seguir practicando. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos a borrar esto de acá. Ti, ti, ti. Ah, ok, ya. Entonces, ahora, muy bien, Rosario. Perfecto. Entonces, continuando, lo que yo te digo es, lo más importante es que trates de memorizar la mayor cantidad de pesos atómicos que puedas. Cuanto más pesos atómicos tú memorices, mucho mejor, ¿ya? Cuanto más pesos atómicos tú memorices, mucho mejor, ¿ya? Pero los que sí nunca te pueden faltar son carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, ¿de acuerdo? Esos no pueden faltar en tu conocimiento. Entonces, veamos lo siguiente, el peso fórmula o peso molecular, ¿ya? El peso fórmula o peso molecular viene a ser el peso que resulta cuando tú sumas todas las masas de todos los átomos que tú vas a encontrar dentro de una unidad, que puede ser una molécula o una unidad fórmula. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, oye, quiero averiguar cuál es el peso fórmula del dióxido de carbono. ¿Ya? Quiero averiguar cuál es el peso fórmula del dióxido de carbono. Entonces lo que tú vas a decir, bueno, si quiero el peso fórmula, tendría que saber cómo está compuesto este señor, ¿ya? Este señor tiene carbono y este señor tiene oxígeno. ¿Cuántos carbonos va a tener él o tiene un carbono? ¿Cuántos oxígenos? Dos oxígenos, ¿ya? El carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? Hace un momento yo te dije, ¿cuánto pesa el carbono? El carbono pesa 6, 12. Muy bien, el 12. carbono pesa 12 UMA, ¿ya? ¿Y el oxígeno cuánto pesa? 16 suma. 16 UMA. Perfecto. Pero en lo que tú ves aquí encuentras un carbono y encuentras dos oxígenos, ¿cierto? Entonces, lúcete 1 por 12, ¿cuánto te da? Haz el esfuerzo mental. 12. 12, correcto. Y 2 por 16, ¿cuánto te da? 32. 32. 32, 32. 32 suma. Entonces, si yo quiero el peso, peso fórmula, este peso fórmula va a ser la suma de ambos. ¿Cuánto es la suma de ambos? 44. 44. Entonces, el peso de él va a ser 44. Ya este peso fórmula también se le conoce con el nombre de peso molecular. Ya, dentro de un ratito te explico cuál es la diferencia entre uno y otro, pero por ahora quiero que te quedes con que él es el peso fórmula, siempre, 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 pero también lo puedo llamar peso molecular. Ahora, imagínate que yo te digo, mira, tengo a este señor que es el butano, C4H10, el butano, ¿ya? Yo quiero conocer cuál es su peso fórmula, ¿ya? El peso fórmula es, tendría que considerar al carbono y al hidrógeno, ¿ya? ¿Cuántos carbonos veo yo aquí? 4. 4. 4. Perfecto, muy bien. Lo hice a propósito para ver si estabas atento, ¿ya? Entonces digo, encuentro 4 carbonos, ¿ya? ¿E hidrógenos cuántos encuentras? 10. 10. 10.
¿cierto? Muy bien. Entonces, cada carbono, ¿cuánto pesa, chicos? El carbono pesa 12. 12. ¿Y el hidrógeno cuánto pesa? 1. 1, ¿sí? Entonces, como hay 4 carbonos, sería 4 por 12. Y como hay 10 hidrógenos, sería 10 por 1. ¿El primero cuánto me da? 48. 48. Entonces, el primero equivale a 48 UMA. Se me fue muy allá. ¿Y el segundo equivale a cuánto? Y es suma. 10. Muy bien. Entonces, si yo quiero la suma, voy a tomar a todo esto para llevármelo. Pesa 50 pesa 58 UMA. ¿Cuánto pesa? 58 UMA. 58 UMA, perfecto. Entonces, esto de acá equivale, sumando todo, a 58 UMA. Entonces, esto equivale a decir 58 UMA y esto vendría a ser su peso fórmula, que también se conoce como peso molecular. ¿Ya? Entonces, esos dos términos se pueden utilizar. Profe, pero ¿y cuál es la diferencia entre peso fórmula y peso molecular? Lo vamos a hablar con mucho más detalle, ¿ya? Pero tú a todo le puedes llamar peso fórmula, pero no a todo le puedes llamar peso molecular, porque no todo es una molécula. Por ejemplo, yo no puedo hablar, ¿ya? Yo no puedo hablar de la molécula del cloruro de sodio. No existe la molécula del cloruro de sodio. Esto es la fórmula del cloruro de sodio. Por lo tanto, ¿a él yo le puedo llamar peso molecular? No, porque él no es una molécula. Fosfato de calcio tampoco existe como molécula. Es una fórmula, es un compuesto iónico. Por lo tanto, a él se le llama peso fórmula y a esto se le llama peso molecular. Profe, ¿a esto también yo le puedo llamar peso fórmula? Sí, porque estás hablando de una fórmula, pero como él también es una molécula, entonces lo puedes llamar también peso fórmula o peso molecular. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? Sí. Bueno, esto lo vamos a representar luego, ¿ya? Bueno, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, muchachos. No. ¿No? Ya, todo bien entonces. Listo, entonces, aquí por aquí. Ya, muy bien. Entonces, continuando. Ahora vamos a hacer la aplicación específica de lo que es mol de átomos y mol de moléculas. ¿Ya? La explicación específica de lo que es mol de átomos y lo que es mol de moléculas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un mol de átomos viene a ser la masa atómica expresada en gramos. ¿Y un mol a cuánto equivale el numerito? 6,02 por 10 a la 23. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Sí. Un mol de moléculas. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Está bien? Pero también es equivalente a su peso molecular o su peso fórmula expresado en gramos. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, te voy a poner varios casos particulares. Dime, ¿cuál es la masa atómica del carbono? Para el carbono, su masa atómica. ¿Cuánto vale, chicos? 12. ¿12 qué? 12 UMA. UMA. 12 UMA. Entonces, si yo te dijera, mira, tengo un mol de carbono, esta mol de carbono, ¿a qué equivale, muchachos? Esta mol de carbono equivale a 12 gramos. O sea, exactamente la masa atómica, pero en vez de expresada en UMA, expresada en gramos. ¿Está bien? Y si yo quiero decir o quiero preguntarte cuántos átomos hay aquí, tú me vas a decir, número de átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora practiquemos con otro caso más. Borro esto, tiqui, 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 y practiquemos con otro caso. Imagínate que yo te digo, tengo 2 mol de oxígeno, ¿ya? Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuánto vale la masa atómica del oxígeno? 16. 16. Sí.
Masa atómica del oxígeno vale 16. ¿16 qué? Uma. Perfecto, 16 Si yo tuviera una mol de oxígeno, una mol, ¿cuál sería su masa? Si yo tuviera una mol, su masa sería 16 gramos. Pero ¿cuántas moles tengo en total? ¿Cuántas moles tienes? 2 moles. Entonces, 2 moles, ¿cuál sería su masa? 32. Uma. Ahí estamos, claro, su masa sería 32 gramos porque estamos hablando de 2 moles. Si yo tuviera una mol, ya, si yo tuviera una mol, el número de átomos sería 6,02 por 10 a la 23, con una mol. Pero como son 2 moles, ¿cuánto sería? El doble, ¿cierto? ¿Cuánto es el doble de 6,02 por 10 a la 23? 12. Claro, 12,04 por 10 a la 23 átomos. ¿Está bien? Átomos. De esa manera. ¿Está bien? Listo. Eso es con respecto, ya vimos un caso del carbono, vimos el caso del oxígeno, tiki, tiki, ya, pan. Ahora, imagínate que yo te digo, tengo media mol de nitrógeno. ¿Ya? Media mol de nitrógeno. Te hago la pregunta. ¿Cuánto es la masa atómica del nitrógeno? Si te acuerdas, te la dije hace un rato. 14. 14. 14 ¿14 qué? Uma. gramos. Uma. La masa 14. atómica es 14 Entonces, yo te digo, si tuviera una mol de nitrógeno, su masa equivalente va a ser 14 gramos, ¿verdad? Pero ¿cuánto de nitrógeno tienes? Media mol. Entonces, si es media mol, ¿cuál va a ser su masa? 7. 7 gramos, claro. Entonces tú vas a decir, si tuviera una mol de nitrógeno, su masa sería 14 gramos, pero como es media mol, que es lo que te dice acá el ejercicio, entonces acá serán 7 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y si una mol, ¿ya? Una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, una mol, ¿ya? Media mol, ¿a cuánto equivale? 3 por 10. Claro, la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 6,02? 3,01 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, con esto ya hemos cubierto lo que son átomos. Vamos a cubrir ahora lo que son moléculas. Te hago la pregunta, ¿ya? Te hago la pregunta. ¿Cuál es el peso fórmula o el peso molecular del agua? Te creo, ¿ah? ¿Peso fórmula o peso molecular del agua? 18. ¿Cuánto? 18. 18, claro. Profe, ¿y cómo llegó a ese 18? Ah, porque ya sabes que el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1, pero como son 2, 16 más 2, 18. ¿18 qué? Ah? Uma. ¿18 qué? UMA, muy bien, 18 UMA. Entonces yo te voy a decir, oye, tengo una mol de agüita, ¿ya? Si tengo una mol de agüita, la masa, ¿cuánto sería? Ah, bueno, una mol tiene 18 gramos, ¿está bien? Y si yo te digo, ¿cuántas moléculas voy a encontrar acá? ¿Cuántas moléculas voy a encontrar? 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? 3 Moléculas. moléculas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vas a terminar encontrando. Veamos un siguiente ejemplo. Voy a quedarme acá un buen rato, ¿ya? Porque necesito que esto lo tengas claro, ¿ya? Ahora, tú solito. Voy a tener 2 mol, mira, 2 mol de amoníaco NH3, ¿ya? Pregunto, ¿cuál es el peso fórmula del amoníaco? El amoníaco. Acá está. Este es el amoníaco. 17.
17. Perfecto. ¿17 qué? Uma. Uma. ¿Y cómo llegas a ese 17? El nitrógeno pesa 14, más 3 del hidrógeno me da 17. 14 más 3 me da 17. ¿Ya? Entonces, chicos, miren por acá. Si cada mol pesa 17, 2 mol, ¿cuánto pesará? 34 34. ¿34 qué? gramos. Gramos. Uma. ¿Ya? No, 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 UMA no, pues, ¿qué te pasa? UMA es el peso fórmula. ¿Ya? Gramos es ya cuando tú hablas de moles. ¿Ya? Ahora, chicos, un mol tiene 6,02 por 10 a la 23. ¿2 moles? ¿2 moles? 12, claro. Entonces acá tú vas a tener 12,04 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Moléculas. Mole. ¿Está bien? ¿Ya? Voy con el último ejemplo. Mira que ya he hecho un montón de ejemplos acá. Y si aún así no te queda claro, ahora que veas tú la grabación más tarde, vuelves a practicar. ¿Ya? Si yo te digo, tengo media mol de metano CH4. Media mol de metano. ¿Ya? Lo primero que te voy a pedir es cuál es el peso fórmula del metano. ¿Cuánto vale el peso fórmula del metano? 16. ¿Cuánto? 6. 16. ¿De dónde sale ese 16? ¿El carbono pesa cuánto? 12. 12. ¿Y el hidrógeno pesa cuánto? 1. 12 más 4, 16. ¿Ya? Están tomando nota, ¿cierto? O sea, yo no te pido que escribas todo, yo te pido que tengas salido tu cuadernito y vayas haciendo tus preguntas, ¿ya? Terminando esto, ¿ya? Terminando estos ejercicios, te voy a pedir que abras tu cámara y que muestres así tu cuaderno con tus notas, ¿ya? El que no tenga notas, lo saco de la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si no tienes tus notas, ahorita es el momento de un papel, de un lápiz, un lapicero o algo, ¿ya? Y empieces a tomar notas. Porque termino este ejercicio, les pido que todos abran sus cámaras y muestren así las notas que están tomando, ¿ya? Si no, chao de la clase. Chicos, media mol de metano, CH4. Acá. Una mol pesa 16 gramos. Media mol, ¿cuánto pesará? 8. 8 gramos, perfecto. Entonces yo tengo por acá 8 gramos, ¿ya? De metano. Si una mol tiene 6,02 por 10 a la 23, media mol, ¿cuánto tiene? 3. 3, la mitad. 3,01 por 10 a la 23. ¿10 a la 23 qué cosa? Moléculas. ¿Perfecto? Muy bien. Eso es lo que vamos a ir encontrando. Entonces, eso es la aplicación práctica de lo que tú tienes como mol. Ahora, a mí, José Sarachada, ¿ya? De Unidemia, me gusta trabajar siempre la regla de 3 simples. A mí no me gusta trabajar formulitas, ¿ya? Porque un alumno que aprende muchas formulitas se mecaniza y luego no piensa. Todo cree que es fórmula. Ah, con esta fórmula sale esto, con esta otra fórmula sale esto. No. O sea, tú no puedes ser un alumno mecánico. Tú tienes que ser un alumno que tiene pensamiento crítico, un alumno que puede rápidamente llegar a una conclusión. Si te olvidas una fórmula, debes ser capaz de concluir, ¿ya? Pero en el caso de esto, en el caso de las mol, como ya lo sabemos tanto, ya hemos practicado, una forma práctica de que tú halles el número de moles es utilizando esta relación. Mira, ve, el número de moles no es otra cosa que la masa entre la masa atómica o el peso molecular, ¿ya? Le voy a llamar el peso fórmula. ¿Qué es esto? ¿Masa atómica o el peso fórmula? ¿Ya? Pero también el número de moles viene a ser el número de átomos o el número de moléculas dividido entre n sub 0. ¿Qué era n sub 0, te acuerdas? El número de... Número de Avogadro, Mm. ¿correcto? De Avogadro, ¿ya? Entonces,
O es el número de átomos entre el número de Avogadro o el número de moléculas entre el número de Avogadro. Cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, estas formulitas nos va a servir para cuando nosotros trabajemos ya temas un poquito más avanzados, porque en temas un poquito más avanzados no vamos a estar dando vueltas en hacer todo esto, sino yo te voy a preguntar, oye, ¿cómo hallamos el número de moles? Masa entre peso molecular. O el número de átomos entre el número de Avogadro. Entonces así se hace más fácil poder resolver los ejercicios. El día de hoy no, porque como recién estamos aprendiendo qué cosa es el número de moles, sí me interesa que lo aprendas, ¿ya? Utilizando criterio, utilizando tu razonamiento, ¿ya? Entonces vamos a pasar al siguiente, a la siguiente sesión, ¿ya? En la siguiente sesión ahora vamos a trabajar lo que es la masa molar, que básicamente es lo mismo, solamente expresado como gramos por mol. Profe, ¿cómo es eso? Mira, si yo te digo, tengo el metano, que hace un rato lo hemos trabajado, ¿ya? El metano, CH4. El metano tiene un peso fórmula que equivale a 16 UMA, ¿ya? Entonces, una mol, ¿qué masa debe tener, chicos? Una mol. Si el peso fórmula es 16 UMA, una mol, ¿qué masa tiene? Una mol. 6.02 por 10 a la 23. Ese es el número de moléculas, pero yo quiero saber la masa en gramos. Si el peso fórmula es 16 UMA, la masa, 16. perfecto, será 16 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, significa que una mol tiene 16 gramos. Por lo tanto, su masa molar, que se representa de esta manera, será 16 gramos por cada mol, ¿ya? A ver, si me entendiste la idea, calcula rapidito el agua, ¿cuál es su peso fórmula? Vamos, lúcete, rápido. Agua, peso fórmula. A ver, agua. 18. 18, claro. ¿De dónde sacaste el 18? 16 más 2, 18. La masa de una mol, ¿cuánto sería? 18 gramos. 18 gramos. La masa de una mol, ¿ya? Entonces, la masa molar, ¿cuánto sería? 18. 18 gramos por mol. 18 gramos por mol. Así es fácil, ¿cierto? Ya, por último, amoníaco, NH3, lúcete, peso fórmula, ¿cuánto vale? 17. 17. 17, ¿qué? 17 UMA. UMA. ¿Qué cosa significa UMA? Unidad. Unidad. Unidad de Unidad. masa Unidad de masa atómica. atómica. Muy bien. Entonces, si yo quiero la masa de una mol, ¿cuánto sería la masa de una mol, chicos? 7 gramos. 17 gramos, ¿ya? ¿Y la masa molar a cuánto equivale? 17 gramos 17 gramos. por mol. Por mol, ¿correcto? O sea, cada mol tiene 17 gramos. Aquí cada mol tiene 18 gramos y aquí cada mol tiene 16 gramos. Por eso la masa molar se llama o es la masa representativa de una mol de sustancia. ¿De acuerdo?